Bienvenidos a la clase de los menores. Estamos nosotros hablando, recuerdan ustedes, el mapa de Jerusalén. Aquí lo tengo, la ciudad de Jerusalén, así que realmente esto casi era la ciudad que Nehemías reconstruyó. Claro, con el tiempo se hicieron más amplias las calles y nosotros vamos a aprender ahora. Estamos viendo algunas características de Nehemías. Estamos hablando del servicio en este mes, así que revelamos el amor de Dios al servirlo. Hemos dicho, estamos ya en casi hablando 3 semanas acerca de Nehemías, donde nosotros podemos ver que la palabra servicio es parte de la vida del cristiano. Los niños adolescentes deben aprender que su vida no solamente es ir a un templo a adorar a Dios, sino que hay un servicio que uno tiene que realizar para Dios, un trabajo misionero, un trabajo como el que hizo Nehemías con su pueblo. Habíamos visto nosotros que Nehemías Nehemías era un judío que había estado trabajando en el palacio del hombre más rico del mundo, que en este caso era el rey Artajerjes. Ahora, él estando allí, manda a algunas personas que le digan qué es lo que sucede con su pueblo, ya que por 70 años atrás, realmente la ciudad había sido destruida por Nabucodonosor, y no solamente la ciudad, sino que también había sido destruida el hermoso templo de Dios construido por Salomón. Así que durante esos más de 70 años estaban exiliados. Exiliados quiere decir que habían sido sacados por fuerza, por la guerra. Los judíos y sus hijos descendientes vivían en diferentes partes de aquella época, en Babilonia, en Medo-Persia, donde los judíos todavía tenían la esperanza y oraban a Dios para el cumplimiento de que la ciudad vuelva a ser reconstruida. Mientras tanto, Nehemías estaba súper, súper triste, deprimido, hacía ayuno, oración, porque la ciudad de sus padres le dieron la noticia de que estaba completamente paralizada, no, nadie estaba construyendo, había una crisis religiosa, una crisis económica en esa parte del mundo. Y los que hemos ido a Jerusalén, que es un viaje que ustedes pueden hacer, es un viaje increíble, ven que esos hermosos muros habían sido destruidos y volverlos a construir no era fácil. Los judíos requerían mucho dinero. Si tú te imaginas cuánto cuesta una casa, construir una casa, imagínate las murallas de una ciudad. Así que eso equivalía mucho a millones de dólares, ¿no? Y los judíos no tenían el dinero para eso, para poder construir los muros. Entonces Dios dirige la historia y este judío, leal a Dios, una persona creyente, va y le presenta al rey el vino. Entonces el rey lo ve triste. Entonces había una regla que hemos dicho nosotros, que el copero no podía ser una persona negativa, tenía que siempre andar feliz. Y entonces el rey se da cuenta y le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? Entonces el rey pudo haberlo mandado matar a Nehemías porque había desobedecido la regla, y entonces él ora a Dios y le dice a Dios que le dé la inteligencia, la sabiduría, que le dé el habla. Y entonces se le dice, yo estoy triste. ¿Cómo no voy a estar triste, rey? Le dice, usted es mi amigo, porque eran amigos. Los reyes y coperos tenían que ser buenos amigos. Como lo hemos dicho anteriormente, el copero no podía enojarse el rey ni el rey con el copero, porque cuando le servía el vino, podía darle el vino envenenado. El copero tenía que probar, cerciorarse de que el vino era bueno. Y entonces le dice, rey, yo estoy muy triste porque la ciudad de mis padres, el templo de mi Dios, todo estaba destruido. Y el rey le dice, pero ¿por qué te preocupas? Yo soy el hombre más rico del mundo. Ve, reconstruye la ciudad, yo te doy el dinero, todo lo que tú necesitas, y reconstrúyelo. Así que Dios dirige la historia. O sea, vemos que el pueblo judío no contaba con los millones de dólares, pero este hombre sí. Este hombre era rico, tenía todo Egipto, tenía todo Libia, tenía todo el territorio de Palestina, tenía Babilonia, así, y aparte las tierras que correspondían a Medo Persia. Por lo tanto, era un hombre que tenía mucho dinero, ¿no? Y automáticamente le dio el dinero
le dio los permisos para que le pidiera a los reyes que él estaban bajo su gobierno, a los embajadores, a las personas que estaban representadas que fueran y le dieran madera, ladrillos, le dieran todo lo que él necesitaba, piedras, todo lo que él necesitaba fueran llevadas para reconstruir Jerusalén. Vemos que Dios dirige la historia, entonces vemos que Nehemías era una persona de fe, una persona con sentimientos, él se sintió triste, lloró, no es malo llorar, no es malo entristecerse, pero él ponía toda su confianza en Dios y Dios lo había puesto frente al hombre más rico y más poderoso de aquella época. Así que él llega, ¿no es cierto? Él ahora, el rey le dice, ¿cuánto tiempo te vas a demorar? Porque eso no iba a ser una semana. Entonces se le dice, yo voy a demorarme tantos años porque tampoco construir aunque le dio el rey el dinero, la cosa no tenían todos los artefactos que hoy día tenemos. Hoy día en Nueva York se puede construir un edificio en 2 semanas, pero construir todo, no tenían la tecnología que nosotros tenemos, no tenían las máquinas pesadas, porque cuando tú vas a Jerusalén, tú ves las piedras alrededor de la ciudad y te das cuenta de cómo realmente era la ciudad. Y es una ciudad muy bonita, Jerusalén es una ciudad muy grande. Pero él llega y entonces él hace un viaje, sale del palacio, porque hay que verlo, él sale a a su tierra, después de más de 70 años, él regresa allá y él observa, él deja de vivir en un palacio para vivir en una carpa, quizás en una casita que estaba ahí construida, que no tenía todas las comodidades que él estaba acostumbrado, pero él sabía que estaba haciendo un trabajo de servicio a Dios. Así que si tú crees que Nehemías fue y el rey le dio era fácil, no, él se tuvo que adaptar, porque ahora cambiaba la comodidad, dejó un trabajo para irse a la casa a construir Jerusalén, que estaba muy lejos de lo que él se imaginaba. Él encuentra que el remanente, o sea, los judíos que habían regresado para ayudar a construir, era un pequeño pueblo. Realmente estaba en crisis, había una crisis religiosa, había una crisis económica, no estaban organizados, se construían los muros, entonces él llega ahí y lo primero que hace es hacer un tour por toda la ciudad. Y eso le demoraría a él muchas horas porque él llega de noche y lo hace de noche. ¿Por qué lo hace de noche? Te preguntas cuando tú sales por la noche por Jerusalén, tú ves ahora la ciudad iluminada, por supuesto, pero tú observas que no hay tanto bullicio, él por supuesto que lleva una antorcha ahí para allí, pero observas que la ciudad es muy tranquila, pero estaban todos los muros derribados, las puertas quemadas. Y entonces él confía en Dios y él decide construir todos los muros, ¿no es cierto? Y usa las personas que estaban allí. Él llama a todos los judíos, a todo el pueblo. Él dice, necesito la ayuda de todos ustedes. Este es trabajo de todos. Todos tenemos que poner la mano de obra en este lugar. No sabe, las familias que estaban ahí fueron delegadas, las personas, todos tenían que ser netamente judíos. No podían ser ninguna persona extranjera. Ellos no dejaron que extranjeros vinieran a construir la ciudad de Dios. ¿Por qué? Porque Elena de White dice que lo hizo para que la gente no traicionara, no los matara, porque acuérdate que los judíos estaban indefensos, no tenían armas suficientes como para enfrentar una guerra entre los enemigos del pueblo de Dios, porque los enemigos eran los pueblos que alguna vez había conquistado Israelita, eran pueblos que odiaban a los judíos, por lo tanto ellos tenían muchas veces en contra. Mientras ellos estaban construyendo, comenzó él a repartir, pero empezaron los problemas. Parte del servicio es que cuando tú estás haciendo un trabajo para Dios, se van a presentar problemas. Y Nehemías no fue la excepción. De repente aparece un tal Tobías, un de los enemigos, y comienza a maldecir, a tratar de atacar a los judíos que estaban construyendo el muro.
Y eso la gente se desalentó porque la gente tenía ya suficiente trabajo de construir, ahora venía alguien que quería enviar un ejército y destruirlos. Así que el pueblo estaba desanimado y aquí entra Nehemías para alentar y él hace una nueva estrategia. Él había organizado a las familias para que pudieran realmente construir los muros, pero luego él agarra y él ahora tiene que usar a las personas, a los judíos que están construyendo, que usen armas, y a uno los delega para que sean parte del ejército, y a la vez están construyendo el muro. O sea, te imagínate, tú en esta época sería tú con una ametralladora, ¿no es cierto? Mientras estás construyendo el muro, tú tienes que estar atento porque pueden venir y te pueden atacar. Ahora sí que el pueblo era a la vez, era constructor y ahora una parte del pueblo también eran soldados. Cuando tú vas a Israel, tú observas una cosa bien interesante, que esta estrategia todavía los judíos la tienen. Algunos de los policías son soldados, ¿no? Nosotros preguntamos y la judía nos decía que los policías son soldados y ellos están en la expectativa de que la ciudad no sea atacada. Y ellos trabajaban, iban construyendo, iban, pero las amenazas venían. Había muchas dificultades, había problemas, había realmente una necesidad de protección. Ahora, el pueblo judío de aquella época no contaba con armas. Eran espadas, eran lanzas, eran flechas. Pero los enemigos estaban ahí que querían atacar y sabían que podían, ellos pensaban que podían atacarlo el sábado, cuando ellos estaban en su adoración. Así que Nehemías tuvo que organizar, ¿no es cierto?, al pueblo, como te dije, lo organiza. Primero algunos tenían espada y seguían construyendo, luego él tuvo que si tenía 1.000 hombres que estaban trabajando ahí, 500 iban a ser soldados y 500 iban a construir, y eso demoraría la construcción de los muros y del hermoso templo que se estaba construyendo. Pero eso no lo desanimó, porque Nehemías sabía que Dios estaba con él, ¿no es cierto? Así que él incluye a Dios en todas sus preocupaciones, él pone estrategias para cada situación. Él le dice, no le hagan caso, escuchen, pero pongan sus oídos sordos. No importa lo que ellos digan, ustedes tienen que seguir confiando en Dios. Comparte la crisis al pueblo, él no oculta, él pide ayuda. Él sabía que los enemigos habían ido, enviado cartas, habían mandado representantes al rey Artajerjes diciéndole que Nehemías estaba queriendo hacer una ciudad y él se iba a coronar rey. Y eso era peligroso porque realmente el rey Artajerjes conocía a Nehemías, sabía que Nehemías era una persona dedicada a Dios, pero le estaban dando una mala información. O sea, cuando tú estás haciendo un trabajo para Dios, va a haber problemas, van a haber malos entendidos, la gente va a inventar cosas. Aunque Nehemías estaba haciendo un trabajo para Dios, él aprendió a enfrentar los problemas que se estaban presentando, ¿no? Mientras tanto, había Tobías y otros hombres que estaban queriendo desanimar a los judíos, otros estaban yendo ante el rey para darle cartas de que estaban realmente destruyendo, ¿no es cierto? Destruyendo realmente, estaba construyendo una ciudad para él hacerse rey. Entonces él siempre estaba supervisando, mirando el trabajo, les dice que ellos deben confiar en Dios, organiza a las personas, ahora tenía que hacer una nueva organización porque ya no podía ser que todas las personas exclusivamente iban a construir el muro. No, no, no. Ahora él necesitaba constructores y soldados. Es una idea que hasta el día de hoy los judíos son algunos policías y soldados, unos constructores y soldados. O sea que ellos han seguido siempre con esa idea que se dio. O sea, cumplían dos funciones. Él hizo mucha oración, puso su confianza en Dios, ¿no es cierto? Y une al pueblo en el liderazgo y en el trabajo, ¿no? Ahora, él también empieza a hacer, él empieza también a hacer algunas cosas, ¿no es cierto? Él empieza a hacer algunas cosas importantes, ¿no es cierto? Comienza él a hacer cambios también en la vida espiritual de su pueblo.
en la vida espiritual de su pueblo, él comienza realmente a hacer cambios, realmente comienza a darles el que repasen los mandamientos de Dios, las promesas, porque eran necesarias, que el pueblo reconociera las promesas de Dios, porque el pueblo se desanimó ante el primer loco que apareció allí, que comenzó a amenazar a los judíos, insultarlos, de que quién les había dado a ellos el poder de construir la ciudad y tantas cosas que se decían, automáticamente el pueblo estaba muy desanimado. Entonces Nehemías comienza a leer las promesas de Dios, los salmos, la confianza que había, y ellos comienzan realmente el pueblo comienza a tener fe. A pesar de los problemas que se presentaron, el muro se continuó construyendo, aunque hubo una parte cuando la gente se desanimó completamente, pero Nehemías tuvo que alentarlo. Ahora, una cosa bien importante, Nehemías también tenía un trabajo. Acuérdate que Nehemías dejó el palacio, era copero. Él tenía que regresar también a cumplir porque para construir toda esa ciudad requerían muchos años. Así que vemos aquí la fe, ¿no es cierto? La fe en Nehemías, la organización, ayudó a su pueblo a superar las crisis que había, los enemigos que tenía. Entonces él comenzó a no solamente ser un líder que organizaba el trabajo, sino que ante un problema él pudo encontrar una solución. Ahora, ¿qué hacía él? Antes tenía, todo el pueblo estaba construyendo, lo tuvo que dividir la mitad, como lo hemos visto. Así que él restaura la adoración a Dios, le comienza a decir a los hombres que estaban casados con mujeres que no eran del pueblo de Dios, tienen que divorciarse y porque realmente van a volver a lo mismo, van a volver a adorar ídolos. Restaura el retorno de la palabra de Dios, se comienza a leer los mandamientos, ¿no es cierto? El libro de Génesis, Éxodo, Levítico, números que nosotros tenemos. Se comienza a leer los profetas, se comienza a reconstruir la ciudad, hay una unidad y sobre todo que ya los pueblos de alrededor sabían que había un nuevo pueblo de Dios. Eh, Habían problemas, dificultades, ¿no es cierto? Una cosa realmente, Nehemías era una persona bastante ordenada, se adaptaba al trabajo, a las situaciones, ¿verdad? Porque uno cuando, yo quería hacer esto, pero en la iglesia, pero me criticaron, apareció alguien que no le gustó, pero luego él tuvo que continuar con la meta, pero adaptándose. O sea, cuando tú estás haciendo un trabajo para Dios y haces un servicio, va a haber críticas, va a haber malos comentarios, va a haber malos entendidos, gente mala, aún dentro de la iglesia, porque aún dentro del pueblo, cuando estaban construyendo, los judíos estaban desanimados y estaban hablando mal. ¿No es cierto? Ay, ¿para qué vamos a construir esto? De repente viene un ejército y nos destruye y vamos a volver a lo mismo. Así que Nehemías tenía que trabajar en base a esa crisis que se le estaba presentando. Era una crisis que él no esperaba, pero sucedió. Y en vez de ponerse a llorar o en vez de irse al palacio y dijo, ya dejo todo esto, él organiza a su pueblo y tratan de buscar juntos una solución. O sea, mientras el pueblo continuaba construyendo, él a la vez tenía soldados y a la vez tenía a los hombres preparados en caso del ataque. Gracias a Dios, Dios protegía a su pueblo y Dios estaba protegiendo a Nehemías, pero ante las amenazas ellos estaban atentos. O sea, frente a las dificultades ellos estaban atentos a continuar el trabajo que Dios les dio. Así que te imaginas, pobre Nehemías. Es verdad, uno a veces piensa, no, yo estoy haciendo un trabajo para Dios, nadie me debe criticar, pero Nehemías te enseña una cosa que nosotros tenemos que comprender. Cuando uno hace un trabajo para Dios, dificultades, problemas se presentan, aún de la misma iglesia, aún tu misma familia, pero por lo que tenemos que adaptarnos a esa situación, motivar a la gente, motivarnos nosotros mismos, tener nuestra confianza en Dios porque Nehemías no dejaba de confiar en que Dios lo estaba dirigiendo y que si había una dificultad era para probarlos, para que ellos pusieran su confianza no en los muros que estaba construyendo. Los muros podían ser destruidos y fueron destruidos por los romanos mucho tiempo después, pero mientras ellos, la verdadera confianza del pueblo tenía que estar en Dios. Así que esa era una prueba para su servicio. Realmente tú estás dispuesto a pasar dificultades porque no todo es fácil.
Cuando tú haces un trabajo para Dios no va a ser fácil, siempre va a haber controversias, siempre va a haber dificultades. Pero si tú eres una persona de fe, de oración como Nehemías, tú realmente puedes confiar en que Dios está haciendo, está dirigiendo tus pasos y tu vida. Así que Nehemías alentaba a su pueblo, si alguien se ponía en contra, él los enfrentaba y si era un enemigo le decía no le hagan caso, Dios se va a encargar de ellos y automáticamente el pueblo se animó, aunque el trabajo fue más lento, ¿no? Porque antes él tenía 1000, ahora tenía 500 que estaban construyendo y 500 soldados. Aparte que Nehemías no continuó, ¿no es cierto? Y Nehemías es un ejemplo de un reformador en situaciones de crisis. La próxima semana vamos a ver qué pasó, porque ahora ya el muro se estaba construyendo. A pesar de los problemas, Dios estaba dirigiendo. Los enemigos molestaban, insultaban, el pueblo estaba listo para enfrentarse y el pueblo, por supuesto, que tenía miedo. Los enemigos, perdón, tenían miedo los enemigos porque veían que el pueblo judío continuaba y veían que se iba, la ciudad iba cogiendo las murallas. Y te digo que las murallas son altísimas. Las murallas son altas, son hermosas, son de piedras muy bien colocadas. Es una construcción magnífica. Así que no creas que eso fue una cosa que, sí, vamos a hacerlo rápido. No, llevó tiempo, pero el pueblo se estaba haciendo fuerte y Dios estaba demostrando a los pueblos de alrededor que tenía un pueblo que él estaba protegiendo y que estaba cuidando. Que Dios dirija siempre nuestra vida como la de Nehemías. Acuérdate siempre de eso, que Nehemías, Dios estaba dirigiendo la historia y estaba usando a Nehemías en su servicio. No fue fácil, pero no fue difícil. Dios le había dado los millones de dólares a él que él necesitaba. El rey más rico del mundo le había dado ese dinero. Ahora, él tenía ese dinero, tenía los permisos, estaba del lado de Dios, así que a pesar de todo eso, Satanás no quería que se construyera la ciudad. Los enemigos que Satanás enviaba eran para desanimar el pueblo y algunos se desanimaron. Pero ahí estaba Nehemías que los alentaba con palabras, con discursos, con motivación, con oraciones, con adoración. Y entonces el pueblo aprendió a no tener confianza en los muros, sino a tener confianza en Dios que los había guiado. Nos vemos la próxima semana y recuerda esto siempre, ¿no? Cuando tú haces un trabajo para Dios, actúa como Nehemías. Nehemías es un ejemplo de cómo nosotros ante la adversidad podemos seguir confiando en Dios. Y seguimos con las actividades. Los muchachos pueden hacer una carta a Nehemías, dándole las gracias, Nehemías, qué le consejo le darían a Nehemías, que Nehemías tenía un dolor de cabeza más, ¿no? Un problema más ahí, no un dolor de cabeza, pero un problema. Ahora, cuando estaba construyendo, o sea, bien, los enemigos quieren atacarlos, el pueblo está desanimado, ahora tienen que usar un martillo para construir y necesitan usar una pistola, una espada. ¿Qué le dirían ustedes a Nehemías? Que los muchachos sean creativos y escriban una carta a Nehemías, diciendo, animándolos, qué consejo le darían una carta al pueblo de aquella época, porque el pueblo tampoco era fácil. Acuérdate que muchos de los judíos empezaron a decir, no, ¿para qué vamos a construir esto? Está muy difícil, sí, es verdad, hay dinero, pero no, no, no. Entonces el pueblo estaba desanimado. Otra, podemos ver las características de Nehemías, a pesar de la crítica, qué cosas positivas hizo. Él no dijo, no, yo no hay que tenerle miedo. No, él tuvo que pensar. Él sabía que los enemigos podían venir y atacar la ciudad. El pueblo no estaba preparado para una guerra y eso lo desanimaba al pueblo. Pero Nehemías hace una nueva estrategia. Dijo, ok, vamos a seguir construyendo, pero esta vez voy a poner soldados. Ahora, entrenar un soldado, no creas que agarrar una espada e irse a pelear parece fácil. Pero la persona que está entrenada para ser un soldado en aquella época necesitaba horas de entrenamiento, necesitaba una mejor alimentación, comprar armas, y era cosa que Nehemías no había visto. Pero en el trabajo se le presentan los problemas. Y eso es algo importante, que cuando uno hace un trabajo, tiene que ver, hay problemas, hay circunstancias que se presentan y realmente son cosas que uno tiene que verla, ¿no? Que hay cosas que se presentan cuando tú estás haciendo un servicio para Dios, pero no desanimarte. Nehemías no estaba desanimado. Nehemías todavía
confiaba en Dios y él sabía que Dios estaba haciéndolo. Ahora él estaba realmente estaba al servicio de Dios y no era un trabajo, nunca es un trabajo fácil. Quien dice que es fácil, miente, porque aquí vemos el ejemplo de Nehemías, que a pesar que tenía todo, les- empezaron los problemas que él no esperaba. Vamos a ver la próxima semana qué sucede. Ahora ya el muro se sigue construyendo, no tan rápido como, pero Dios estaba dirigiendo a su pueblo. Nos vemos la próxima semana.